Vamos a ver un sistema de dos fuerzas dato, como la fuerza P1 y P2, y dos fuerzas incógnitas que serían X1 y X2, donde tenemos determinados los ángulos de cada una de las fuerzas, tanto de las fuerzas dato como de las fuerzas incógnitas. Para resolver este sistema, vemos que es un sistema de dos ecuaciones X e Y con dos incógnitas. Tenemos varios métodos para hacerlo, donde uno de los más prácticos es el de sustitución, que consiste en plantear las ecuaciones y después despejamos de una de las ecuaciones, despejamos una incógnita y la reemplazamos en la segunda ecuación. Las ecuaciones van a ser sumatoria de fuerzas en X y contemplamos todas las fuerzas que existan que tengan proyección sobre el eje X. Arrancamos con P2 es positiva, porque va en el sentido de la más X. Después tenemos la proyección de P1 sobre el eje X, va a ser menos P1 multiplicado por el coseno de gamma. Y luego las incógnitas. Vamos a tener la incógnita X1 por el coseno de alfa, que va a ser positiva también. Y la X2 multiplicada por el coseno de beta, que va a ser negativa. Igual a 0. Recuerden siempre que estamos tomando los ángulos con la horizontal. Si en algún caso les dieran un ejercicio con algún ángulo sobre el eje de las IES, ustedes pueden restar 90 grados menos ese ángulo y ya toman directamente el ángulo con el eje X. La segunda ecuación, sumatoria de fuerzas en Y, vamos a tener la fuerza P1 abatida sobre el Y, multiplicado entonces por el seno de gamma. X1 también va a ser positiva, más X1 por el seno de alfa. La fuerza P2 no tiene proyección sobre el eje de las IES y nos quedaría la incógnita X2 negativa porque va para abajo, multiplicada por el seno de beta, igual 0. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces elegimos arbitrariamente una de las incógnitas, por ejemplo el X1, y la despejamos de la sumatoria en X. Entonces, siendo la fuerza positiva, la dejamos en este término y el resto lo pasamos al otro término. Entonces nos va a quedar X1 multiplicado por el coseno de alfa va a ser igual, esta que estaba restando va a pasar negativa, va a pasar a ser suma X2 por coseno de beta, P2 que está positiva va a ser negativa, P1 coseno de gamma va a ser positiva, y no me olvido nada más. Entonces, de esta ecuación, este término coseno de alfa está multiplicando X1, entonces directamente lo trasladamos al otro miembro sobre coseno de alfa. Y ya tenemos el valor de X1. Con todo este valor, donde figura X2 como incógnita, lo vamos a trasladar o lo vamos a reemplazar el valor este de X1 por el valor de X1 en la segunda ecuación. Por lo tanto, tenemos sumatoria de fuerzas en Y, va a ser igual. P1 seno de gamma queda tal cual, más, en vez de X1 ponemos el paréntesis sobre el coseno de alfa, entonces nos va a quedar X2 por coseno de beta menos P2 más P1 por coseno de gamma. Todo eso era sobre coseno de alfa. Ponemos el paréntesis para determinar que es el valor X1, pero a su vez está multiplicado por seno de alfa. Y seguimos con la ecuación menos X2
multiplicado por seno de beta igual a 0. Entonces acá lo que tenemos que hacer es ir reemplazando valores y vamos haciendo distributivas con respecto a los ángulos que tenemos en cuestión. Corten.